La lógica cuántica. Le dijo que podía intervenir. No me acuerdo si me dijo que era sobre la conciencia o no. Y le dije, oye, yo sé de esto y es el tema que yo iba a hacer el doctorado con esto. Con la mecánica cuántica lo empecé, a la interpretación de la mecánica cuántica. Empecé estudiando me cogí unos cuantos libros de referencia y intenté hacer el doctorado. Hice los cursos de doctorado, me dieron el máster, pero no seguí con el doctorado en la universidad. Este señor es un héroe, desde mi punto de vista, porque yo sí que he intentado hacer el doctorado, es una cosa terrible. En cualquier caso es que el tema me gustaba y nunca lo he abandonado. Yo la interpreté desde el primer momento, a ver, ¿cómo iba a decir? Voy a ir directamente a lo que yo creo, no voy a decir los pasos intermedios, voy a ir directamente a lo que yo creo. La mecánica cuántica ha puesto a prueba, siguiendo la tesis de Putnam, o la de... ¿Cómo se llama? La tesis de Putnam y la de Quine, de que la lógica es tan susceptible de ponerse a prueba, como Putnam es más bien de decir eso, Quine lo dice de otra manera, pero la lógica que rige al mundo está tan susceptible de ponerse a prueba como cualquier otra afirmación sobre el mundo, como cualquier teoría física. Yo creo que sí que ha pasado esto y que efectivamente se ha puesto a prueba la lógica del mundo y no es la clásica. No es la de Aristóteles ni la que formalizaron los matemáticos y los lógicos en el siglo XIX, sino que es lo que es la lógica cuántica. Esto, a ver, primero fue la lógica de Aristóteles y luego vino la formalización del siglo XIX y allí, con todas las matemáticas que se habían hecho, tuvimos un modelo algebraico para la lógica aristotélica, a la lógica de predicados, la teoría de conjuntos. Es un modelo perfecto de las afirmaciones. Tú puedes tomar afirmaciones de la lógica y asimilarlas a propiedades conjuntistas. Con la unión y la intersección puedes asimilarlas a la disyunción y a la conjunción, los conectores lógicos de otra manera. Hay una serie de reglas, es un perfecto modelo de esto. El modelo, bueno, te permite luego establecer las reglas y además refleja el propio modelo, refleja las reglas de inferencia. A ver, ¿qué entendemos por lógica? Que me he saltado un paso. Yo creo que son las reglas que te permiten deducir sentencias verdaderas a partir de otras sentencias verdaderas. Son reglas de inferencia sobre el mundo. Y yo creo que además el lenguaje, en gran medida, bueno, eso se sabe, esto es así, está implicado con la lógica. ¿Qué ha pasado con la lógica cuántica desde mi punto de vista? Esto no digo que sea una cuestión histórica, pero es una imagen que tengo yo que me permite entender, o creo que permite entender el asunto. Lo que hemos tenido con la mecánica cuántica, antes que la lógica cuántica, hemos tenido una representación algebraica de la lógica cuántica. Antes de que nada, hemos tenido la propia teoría cuántica, que está basada en... La mecánica cuántica esencialmente son espacios de Hilbert y operadores, los observables, que son operadores autojuntos del espacio de Hilbert. ¿Qué espacio de Hilbert sea? Es lo que determinará la propia física. Pues si estás hablando de electrones, pues será uno de 3 dimensiones. El espacio de Hilbert no es de 3 dimensiones, todos son de infinitas dimensiones, pero son los que se derivan el espacio de funciones de las funciones en 3 variables, en 2 partículas será otra cosa. El de spin de una partícula es por cierto, los famosos ordenadores cuánticos son un sistema de un spin, es un sistema de 2 estados. Te pones 3 ejes, porque creo que lo que asimilan es al spin, es el momento angular intrínseco del electrón. Entonces, estarán hablando de los 3 operadores que van en 3 direcciones del espacio, pero realmente es un sistema me causó sorpresa porque de otra manera, había leído yo hace muchos años gente hablando de esto, y luego te encuentras con que lo que tú leíste en ese tiempo ya lo habían puesto en marcha. Es un sistema de 2 estados, que por cierto es el primero que empezaba en su libro a hablar el Feynman.
vamos a coger un sistema de dos estados, la molécula de amoníaco. En fin, me estoy derivando, por otro lado. Y lo que estoy diciendo es que no hemos visto que esto era, la lógica era cuántica, porque hemos empezado con la representación algebraica de los espacios de Hilbert. Pero esto empezaron así, pero es que ya von Neumann, cuando estableció sus famosos, no sé, los 6 postulados que pretendían fundamentar o dar que pretendían dar un planteamiento axiomático de la mecánica cuántica, los 6 postulados de von Neumann, por esa misma época planteó la idea de lógica cuántica y asimiló los operadores de proyección a lo que serían las proposiciones de este sistema. Bueno, la criticaron mucho, yo no me metí mucho en esto, pero yo creo que esto ya se ha solucionado. Yo en la literatura ya de los años 80 ya estaba muy investigado, Putnam ya lo hizo en los 60. Encontré enseguida un librito de R.I.G. Hughes, no me acuerdo el nombre, Richard, y bueno, lo tomé de libro de cabecera. Yo entendí que sí que estaba perfectamente explicado cómo tenías tú que entender las proposiciones del sistema cuántico, cómo tenías que hacer corresponder los operadores de proyección con las afirmaciones del sistema cuántico. Vamos a ver. Quiero volver atrás. Una cosa que me digo, bueno, ¿esto por qué no se ha hecho antes? A ver, una cosa que creo que he observado, llevo observando todo este tiempo desde que estaba en la carrera, no es una prueba de que realmente, no lo necesita, pero es una prueba de que ha sido un problema siempre y quieras que no, ya lo tenían resuelto los propios físicos. Me explico. A la hora de enfocar un problema, vamos a poner un problema de ingeniería totalmente clásico, cuando tú te lo explican a modo de divulgación, pero yo creo que también lo hace el ingeniero, cuando te aproximas a un problema, tienes que tener una idea esquemática o te tienes que poder hacer un esquema. Hay partes que tienes que saber poner juntas. Luego ya hablaremos de medidas exactas, daremos precisión y todo, pero tienes que tener un esquema. Decir esto que voy a decir es una chorrada. Este esquema tiene que seguir las reglas de la lógica. Tú tienes que emplear los diferentes elementos y no tienes que decir cosas absurdas. Si tú estás diciendo que metes 2 paneles, no pueden aparecer 3 de la nada. Tiene que seguir la lógica clásica. Los físicos, a mi manera de entender, ya desde el primer momento estaban adaptando la manera, más cosas, pero a mí lo que me interesa ver ahora, o me interesa decir, es que ya estaban viendo la necesidad de un lenguaje diferente. Ya te lo decía Bohr, necesitamos un lenguaje diferente, pero ya se estaba apuntando que las reglas que seguía ese lenguaje eran las reglas de la lógica cuántica. Por ejemplo, ya en la carrera, el famoso experimento de las 2 rendijas, en la carrera ni siquiera nos lo ponían, eso te lo tenías que buscar tú por tu cuenta. Ya directamente, cuando te estaban hablando de una estación semejante, te hablaban de posición mal definida. Es que no puedes hablar de la posición. ¿Por qué? No te dejan las relaciones de incertidumbre de Heisenberg. No te dejan hablar de esto y tú no te preocupes. Parecía y lo esquivabas. La posición está mal definida. No tienes que hablar de esto porque no te permite la mecánica cuántica hablar de esto. Más cosas que estaban haciendo. Sí, el propio planteamiento científico, muchas de teorías completas. Por ejemplo, yo creo que es el esquema mental que tienen los científicos cuando están estudiando lo que pasa en un colisionador. Ellos te lo dicen clarísimamente. Ponemos el estado inicial en donde están las partículas entrando, pueden ser 2 haces de neutrones o un chorro de neutrones a un blanco. Ahí tú no dices nada, no esperas nada. Algunos te dicen, creo que equivocadamente, porque se entusiasman, que ahí no sucede nada. No sucede nada, pero sí que hay algo allí dentro y luego los productos de salida. Entonces algunos te lo describen así, tenemos una entrada y una matriz de salida.
y dentro no estamos autorizados para hacer preguntas. Esto, precisamente cuando los dejas hablar a ellos y les dejas explicarte, dices, esto es muy raro. Sí, pero te están diciendo que la lógica es esa. No puedes, en ciertas circunstancias, construir unas afirmaciones que sí que podías construir con la lógica clásica. No te puedes preguntar, o no tiene sentido una oración en la que está, no tiene sentido una frase en la que está atribuyendo una posición determinada a los neutrones que estás metiendo para que impacten con el blanco. A ver, yo me tengo que parar aquí, porque no puedo estar rato. Puedo poner ejemplos de esta peculiaridad. Voy a apuntarme a por qué ocurre esto. No tenemos la... Eso a mí lo estuve buscando y lo encontré, y es así es de llamativo. La diferencia fundamental, os lo voy a explicar. Creo que conocéis la propiedad distributiva de la unión respecto de la intersección, ¿verdad? ¿Me explico? No, mira. A intersección B. No, perdón. Me gustaría poder escribir, pero no sé si voy a poder. No, espera, lo puedo hacer esto. Tampoco hace falta, ¿eh? Sumas, multiplicaciones, sí, y intersección. Sí, señor, es exactamente eso. Y lo puedes hacer tanto... no hay regla de inferencia posible. Esto es teoría de conjuntos, ¿vale? En teoría de conjuntos, tú puedes hacer esto, que A intersección B unión C, esto es A intersección B unión A intersección C. Esto es en el modelo. En la lógica será así. He trabucado a intersección BU. He trabucado aquí algo. Bueno, era esto. Y aquí he escrito me he equivocado, pero aquí he escrito la correspondiente ley, es esta ley. A ver. Vale. Que se vea Sí, la pantalla. vale. Es esta ley. La ley de la distributiva. Esto Vale. tendría que explicarlo, pero esto corresponde Como al conector, esto lo habéis conocido todos. Como Es A por B más C es igual a A por B más... Pero estos son conectores lógicos. Lo que pasa es que he puesto precisamente la representación algebraica de esto. El conjunto puedes coger como el conjunto de objetos que tienen cierta propiedad. Tienen cierta propiedad y además tienen esta otra o esta otra. Evidentemente ocurre que tienen la propiedad A y la B, o bien la propiedad A y la C. Podemos leerlo así. Esta inferencia no es posible en mecánica cuántica. De esta proposición puede ser esto verdadero. De hecho, esto es verdadero. Y esto es falso. Es decir, cada una de estas es falsa. De manera que la conjunción es falsa. Es realmente raro. Realmente raro, pero es que es lo que ves tú que continuamente está ocurriendo. Aparte, ¿qué lógica es esta? Bueno, tiene peculiaridades. No es función de verdad. La verdad no es función de las conectivas. Esto era muy bonito todo, porque la verdad, bueno, no sé cómo nos enseñaron en el instituto, la verdad de una... Ya me saldrá. La verdad de una proposición, de una fórmula, o la fórmula correspondiente a una inferencia lógica, se desprende de la verdad de las proposiciones, es función de los conectores. En mecánica cuántica esto no es así. No hay manera de asignar verdad a las diferentes partes, de manera que
que sea verdad. Se utiliza una... A ver, el álgebra, vamos a ver, el álgebra que se utiliza es de los espacios de Hilbert, que tienen esa peculiaridad. Ya digo, no me puedo meter con esto, pero sí que está muy bien estudiada y sabemos cómo podemos asignar a cada proposición valores de verdad en base a unas premisas que son verdaderas. Y los físicos, estudiando su ciencia y resolviendo problemas de mecánica cuántica, yo lo que afirmo es que, lo sepan o no, también utilizan la lógica cuántica y que además, se quiera o no, han adaptado el lenguaje, que es lo que me llamaba la atención. Es que incluso planteando de manera informal o esquemática a un problema, veías que estaban procurando utilizar de una manera consistente unos términos que no eran clásicos ya. Es muy raro cuando te dicen que pasa por los dos sitios, pero no pasa por los dos sitios cuando hacen divulgación. Cuando no hacen divulgación, te dicen está en una combinación de un estado, combinación de las dos rendijas abiertas. Yo creo que os lo puedo explicar. Yo, por lo menos, cuando meditaba en esto, me lo explicaba bien, a ver si lo logro. Nosotros tenemos la siguiente proposición. En el experimento de las dos rendijas, yo creo que no tengo que explicároslo. Tú, cuando tienes las rendijas muy juntas y la longitud de onda larga, no puedes saber si la partícula pasa por un lugar o por otro. Pasa por las dos a la vez. No, eso no es cierto. Sencillamente está en un estado en donde no está localizada la posición. Y la falta de localización es mayor que la distancia entre las rendijas. La afirmación sería la siguiente. Está pasando por un estado en donde está mal definida la posición, tan mal definida como que no se sabe, mal definida, o la falta de definición es que los posibles, aquí estoy si acaso siendo un poco contradictorio, porque ya estoy hablando de esto, ¿no? Pero se puede hablar, las posibles trayectorias son mayores, la distancia entre las posibles trayectorias es mayor que la distancia entre las rendijas y tenemos un patrón de interferencia. Entonces uno diría, claro, tú tienes que, tiene un patrón de interferencia y ha pasado por una de las dos. Y tú dices, claro, tiene un patrón de interferencia y ha pasado por una, tiene un patrón de interferencia y ha pasado por la otra. Esto es falso, no es así. De hecho, cuando cambias por completo, porque eso es eso, dices, sí, pero tú puedes saber si ha pasado por una o por otra. Sí, pero ya estás cambiando de experimento. Ya no estás en una situación igual. Cuando tú has cambiado la situación, tú es como en mecánica, has cambiado de situación. Tú ya no estás en un experimento en donde ya no tienes una... Ya me saldrá, lo he dicho antes muy bien. Ya no tienes una mala definición de la posición, ya está bien definida la posición del electrón. Ya sabes, porque o bien la distancia es grande, o bien porque la longitud, la velocidad o el momento es grande, de manera que está porque no hace falta iluminar. El experimento dice que si tienes una bombilla, entonces la bombilla te saca un destello cerca de uno y de otro, entonces puedes inferir que está. No hace falta. Es que si la longitud de onda ya es muy corta, desaparece el patrón de interferencia. Pero ya estamos en otro experimento. Dices, es que ya haces esto y esto. Claro, estamos en un experimento ya totalmente diferente. Porque en esta inferencia no puede hacerse. Es una situación muy extraña. Es muy extraña. Es que es lógica cuántica, a mi modo de ver. Lo de los microtúbulos, voy a acabar con esto. Pensaba empezar por esto, porque me dice Sánchez, no, hablarán de la conciencia y tal. Y digo, pues no lo sé. Luego se me ocurrió, oye, pues ahora no lo había meditado, pero cuando leí en su día de que la conciencia está en los microtúbulos, claro, dije, no lo mismo que tú, pero dije, ¿qué me cuentas? Yo creo que tiene sentido. No hay nada parecido en un microchip, en un transistor, no hay lo que... Yo no creo, no sé si lo sabe, es muy especulativo, pero para mí me da la impresión de que, ya me saldrá, el Penrose pensaba que allí hay algo parecido a un qubit. Es que sí, mira, voy a aprovechar esto porque creo que se entenderá. Tú no tienes un qubit en un transistor. El qubit es otra cosa. Es decir, es posible que ahora Penrose, por cierto, está vivo y da entrevistas y el tío es una caña.
cuesta de entender, ¿eh? Cualquier libro suyo, el último que me leí, bueno, fue bastante alucinante. Yo tuve que estar un verano estudiando unas cosas para atisbar algunas cosas de las que estaba diciendo. Y era un libro de divulgación. Digo, yo no sé qué hace este tío. Pero ahora le veo el sentido. Es un qubit y un transistor no es un qubit. Un transistor admite una descripción semiclásica perfecta. Allí no hay tal. Y los microtúbulos puedes tener lo que se llama derrumbe de la función de onda. Puedes tener en un espacio bastante grande, lo que puedes tener es un sistema cuántico. Una cosa que tengo que decir, lo que me ha dado sentido es lo siguiente. Entre el vuelo del electrón, vamos a coger el experimento de las rendijas, pero siempre es así. Y esto me da la regla de inferencia, es que está protegida, digamos, de alguna manera. Entre el vuelo del electrón y el choque con la pantalla, no estás autorizado a decir que pase nada. No sucede nada, no hay sucesos como tales. En la evolución de la ecuación, siempre que te presentan la mecánica cuántica te dicen, hay dos tipos de interacciones muy diferentes. Una explicación, una evolución causal que te la da la ecuación de Schrödinger y una evolución que es el derrumbe de la función de ondas, el colapso de la función de ondas, que es no causal. Se sucede y lo que hace es, derrumbar un estado mezcla en donde hay una combinación de valores de un determinado, el que tú quieras, vaya, de un determinado observable, y dado que has diseñado tu aparato así, o lo que sea que lo puedes seleccionar uno de los observables, pues te da un único valor, hay un derrumbe. Pues es curioso, pero a mí me ha confundido. La parte más causal es la que no hay nada. O sea, no hay propiamente una evolución. Hay una evolución, pero no hay sucesos, no sucede nada. Los sucesos son lo que ocurre cada una de las veces que el sistema colapsa. Y el sistema además irá cambiando cada vez que hay un derrumbe de la función de ondas. Es cuando sucede algo. Los microtúbulos, yo pienso que el Penrose estaba pensando en algo. Allí tú tienes algo que los dispara, algo que se está moviendo, por decirlo así simplificadamente, con la ecuación de Schrödinger. Eso está a oscuras, tú ahí estás haciendo, no está sucediendo nada hasta que ocurre el derrumbe, cuando, digamos, se dispara, no sé, no me he pensado en el mecanismo que estaría pensando él, pero ya se dispara y salta de un axón al otro, salta una unidad de carga o lo que sea que está poniéndose por ahí. Yo sí que le veo cierto sentido. Yo creo que me ha salido ahora, pero yo creo que para entenderse es lo que acabo de decir, que es... Para entenderse lo que acabo de decir, que es eso, es como un qubit, que él le pedía pensar en algo parecido a un qubit, pero más complicado, en donde en un espacio relativamente grande se producen fenómenos puramente cuánticos. Esto es lo que tenía que decir. Yo creo, la conclusión es esta, yo creo, aún sigue controversias, este señor no está de acuerdo conmigo, yo creo que la lógica cuántica la lógica en el mundo ha sido puesta a prueba por la física y efectivamente no es clásica. La lógica del mundo es cuántica. No considero un problema, no lo considero, porque yo creo que está resuelto ya, el por qué la apariencia del mundo, a nivel macroscópico, por simplificar, aunque no es exactamente así, por qué la apariencia del mundo es clásica. Bueno, esto ya se resolvió desde el primer día. Tú ahora no olvídate de la lógica cuántica, toma su representación, eso ya lo explicaron. Cuando tú estás haciendo afirmaciones sobre, visto desde el punto de vista de lógica, estás haciendo afirmaciones en donde la interacción entre dos objetos es separados mayor que la incertidumbre que da la relación de Heisenberg, tú allí puedes emplear esto de aquí perfectamente, puesto que no estás hablando de posiciones exactas, sino de conjuntos separados, o debidamente separados ¿de qué? De valores de la magnitud física que sea. Eso está perfectamente estudiado y tú coges las ecuaciones, en tercero de carrera, en cuarto, te lo enseñaban y te decían, ves, aquí
coges el promedio, no lo entiendes muy bien, eso del promedio, ¿qué quiere decir? El promedio quiere decir que lo estás iluminando todo el rato, tú estás viendo por dónde pasa. Entonces, bueno, eso está. Entonces la apariencia del mundo clásico viene de, pues eso, ya está perfectamente resuelto por la mecánica cuántica, incluso el día que lo sacaron. Bueno, eso es lo que yo tenía que decir.